En este video vamos a ver cómo influye el coeficiente cuadrático en la representación gráfica de una función cuadrática. Vamos a analizar cómo influye el coeficiente a en la representación gráfica de una función cuadrática. En este ejemplo tenemos una función cuadrática en donde el coeficiente principal vale 1, el coeficiente cuadrático vale 1. ¿Qué pasa si ese coeficiente aumenta? Fíjense qué pasa con la representación gráfica. Cada vez, por ejemplo, en este caso, el coeficiente cuadrático vale 2 y vemos que la gráfica es más esbelta, es decir, que la gráfica a medida que A aumenta abraza más al eje de las Y. Otra manera de decir es que las ramas se van haciendo estando cada vez más juntas. Fíjense, va a ir aumentando. A medida que A aumenta, las ramas se vuelven abrazan más al eje de las Y. ¿Qué pasa si disminuye? Vamos a ver, por ejemplo, a partir de 1. ¿Qué pasa con las ramas? A medida que A disminuye, las ramas se abrazan cada vez menos al eje de las Y. Fíjense qué pasa cuando vale 0. Habíamos dicho que A no podía valer 0. ¿Por qué? Porque sería una recta constante 0. Y desaparece la cuadrática, desaparece la función cuadrática. Fíjense qué pasa cuando A es negativo. Las ramas van ahora hacia abajo. Y pasa lo mismo, a medida que el valor absoluto de A aumenta, las ramas se vuelven más esbeltas, es decir, abrazan cada vez más al eje de las Y. Entonces, a medida que el valor absoluto de A aumenta, las ramas se vuelven, la gráfica se vuelve más esbelta, la parábola se vuelve más esbelta, o se puede decir que abrazan más al eje de las Y. Vamos a hacer un rastro de todo lo que acabamos de representar. Entonces, si queremos representar todas las parábolas que hemos estado analizando, aquí quedan dibujadas todas las parábolas. Entonces, conclusión, si el valor absoluto de A aumenta, las ramas de las parábolas abrazan más al eje de las Y. Y cuando es negativo, las ramas van hacia abajo. Y si A es positivo, las ramas van hacia arriba. Es decir, si A es positivo, la gráfica tiene un mínimo. Y si A es negativo, la gráfica tiene un máximo.